Bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos de iglesia. Nuevamente les saludamos a través de su canal Destellos de su Gloria. La reflexión de este día la encontramos en el capítulo número 2 del libro El Apocalipsis. En todo el Apocalipsis encontramos 7 visiones. Para tener un mejor estudio, las podemos dividir en 3 secciones. La primera sección abarca el tiempo del profeta Juan y encontramos la primera visión que ocurre en esta tierra. También es parte de la sección histórica. La encontramos del capítulo 1, verso 9 al capítulo 3, versículo 22. La sección histórica abarca del capítulo 4 al capítulo 11, versículo 18. Y la sección escatológica abarca del capítulo 11, verso 19, al capítulo 22, versículo 5. Tanto la primera visión y la séptima visión ocurren aquí en la tierra. Por lo tanto, tomando como referencia eso, vamos a tener nuestra reflexión en el capítulo número 2, es el desarrollo de la visión de la iglesia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y encontramos a las primeras 4 iglesias. Hay un mensaje que tiene una aplicación histórica, una aplicación universal y una aplicación profética o escatológica. Por lo tanto, una característica principal de la iglesia de Éfeso es que, tristemente, el amor se había perdido. Habían dejado su primer amor. Esta iglesia abarca del año 31 al año 100 después de Cristo. Nota cómo se presenta Jesús en esta iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Jesús está entre su iglesia, Él la dirige y en sus manos está segura. También se menciona el versículo 2 lo siguiente: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cabe señalar que hay un elogio, las cuales ellos, a través de la verdad, a través de la palabra, han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pero de igual manera hay una amonestación. Versículo número 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Sin duda, hay una amonestación. Tienen que volver a su primer amor. Es la iglesia apostólica. Pero también hay una promesa maravillosa. Al vencedor, versículo 7, la última parte, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de nuestro Dios. Ese debe de ser nuestro anhelo, poder entrar en el paraíso de nuestro Dios. La segunda iglesia tiene como característica principal es una época en donde la iglesia fue perseguida y abarca del año 100 al año 313 después de Cristo. Esmirna significa mirra. Y mira cómo se presenta Jesús a esta iglesia: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Se presenta Jesús como aquel que fue muerto, pero que ahora ha resucitado. Y esa es la condición de esta iglesia. Versículo 9.
Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Aquí no hay ninguna amonestación. Dios conoce esta iglesia, están pasando por dificultades, pero aún en medio de eso, Dios a través de Jesús sigue estando y guiando a su iglesia. Y la promesa para esta iglesia la encontramos en el versículo 11, la última parte. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Se le da la esperanza de la vida eterna. Pues Jesús se presenta de esa manera, el que estuvo muerto, pero que ahora está vivo. Cuando vamos a la tercera iglesia, que es Pérgamo, esta iglesia tiene una característica principal, y es que comprometió la verdad a costa de tener privilegios. Y bueno, esta iglesia abarca del 313 al 538. Pero a pesar de que comprometió la verdad, había varios hijos del Señor que se habían comprometido para seguir siendo fieles, a pesar de que el ser humano en ese entonces o la iglesia tristemente empezó a desviarse de la verdad. Nota cómo se presenta Jesús a esta iglesia, el que tiene la espada aguda de dos filos. De esa manera se presenta Jesús. Él tiene la palabra de Dios. Y aún en medio de que se ha comprometido la verdad, aún la palabra del Señor está presente en esa iglesia. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde habitas, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, donde habita Satanás. A pesar de la comodidad y de la exaltación que tuvo la iglesia en ese periodo, varios miembros de la iglesia permanecen fieles y no han negado a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una amonestación, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice Jesucristo, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por lo tanto, a esta iglesia en el versículo 16 se le dice lo siguiente: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Qué maravilloso, porque la única manera por las cuales la iglesia venció en ese periodo fue a través de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, la promesa que encontramos para esta iglesia la encontramos en el versículo 17 y dice de esta manera: al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Tendremos un nuevo nombre y solamente lo conoceremos cuando el Señor Jesucristo venga a este planeta Tierra a reclamar a su iglesia. La iglesia de Tiatira tiene como característica principal una iglesia que se ha corrompido y abarca del 538 al año 1517 después de Cristo. A esta etapa se le llama la etapa del obscurantismo o la Edad Media. Jesús se presenta a esta iglesia de la siguiente manera en el versículo 18: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes
al bronce pulido, dice esto. Es importante saber que la manera de cómo Jesús conoce a esta iglesia, el versículo 19 declara lo siguiente: conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu perseverancia y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Aún en medio de la apostasía y de la corrupción, y fue en este periodo en donde las herejías tristemente se desarrollaron en todo su esplendor y se alejaron de la palabra de Dios, la iglesia, los pocos fieles que seguían la voluntad del Señor, permanecían siendo fieles a la palabra de nuestro Dios. Nota el versículo 22. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ellas. Versículo 24. Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carta, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Fue un periodo complicado para la iglesia, pero a pesar de eso, la presencia de Dios se mantenía viva en los fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y la promesa que encontramos a la iglesia de Tiatira es: al vencedor que guarde mis obras, dice la Biblia, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré, dice la palabra del Señor, la estrella de la mañana. Queridos amigos, queridos hermanos, la iglesia de Dios en cada momento ha pasado circunstancias adversas, pero Dios ha prometido a través de Jesús estar siempre presente con su iglesia. De igual manera, hay elogios, hay amonestaciones, hay exhortaciones, pero hay una promesa maravillosa para cada uno de nosotros. Quiero animarte a que al ser parte de la iglesia del Señor, permitas que la presencia de Jesús sea tan real para la vida eclesiástica y en cada momento y etapa que la iglesia va a pasar. Que el Señor te bendiga.